Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré confiado. Bendito sea su glorioso nombre. Si tú amas y sirves a nuestro Dios, no hay por qué temer, porque a los hijos de Dios, toda situación, incluso las más críticas, es una oportunidad bendita para testificar y para dar testimonio al mundo incrédulo y rebelde que tenemos un Dios poderoso que sobrepasa todo, que su voluntad al final siempre va a prevalecer. Bienvenidos mis queridos hermanos, amigos, a ti que por primera vez quizás estás sintonizando este programa. No te muevas, porque hoy el Señor te va a demostrar cómo es capaz de defender tu causa si tú eres un hijo fiel y quieres servirle a cabalidad. Para hoy tenemos una lección, vamos a estudiar la palabra de Dios y es la Biblia la que nos va a hablar a través de la lección 21, sábado 25 de mayo, año 2024. Título: El complot. Todos seamos bienvenidos y vamos a orar. Amado Señor, estamos aquí delante de tu presencia, pidiéndote misericordia y oportuno socorro en estos momentos, Señor, en que vivimos. Ten misericordia de nosotros, abre nuestra mente, nuestro corazón, disipa todos los problemas y cuestiones mundanas que nos quieren atar, Señor, a esta tierra. Solamente queremos concentrarnos en lo que compete a la salvación de nuestras almas, que es tu bendita palabra, y que obre con poder en nuestras vidas, Señor, para un cambio, una transformación, y sobre todo, danos el poder para testificar por doquier lo que tú, Señor, deseas para este mundo, para el hombre. Gracias porque eres magnífico a pesar de nuestros pecados y estás siempre con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo por darnos la vida y por darnos la oportunidad de compartir su hermosa palabra con cada uno de vosotros. Mis hermanos, ya estamos aquí, listos y dispuestos para iniciar una nueva lección de la escuela sabática. Mi nombre es José Rentería. Bienvenidos sean todos a este hermoso estudio. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Dice Salmos capítulo 64, versículo 2. ¿Te has puesto a pensar cuál sería tu reacción si estuvieras frente a decenas de sacerdotes que te acusan de traidor, que te acusan de predicar a Jesús? Por lo tanto, te has convertido en su enemigo. ¿Qué pensarías si estando en la cárcel te enteras que más de 40 sicarios están tramando tu muerte y han jurado no comer ni beber hasta no verte muerto? Eso le sucedió al apóstol Pablo. Pablo se encontraba en Jerusalén con ese deseo de predicar a Cristo. Sin embargo, se encontró con la incredulidad, incluso de muchos de sus propios hermanos de fe. Y mientras estaba en la cárcel, lloraba y oraba. El apóstol mucho pensaba en sus hermanos. Su alma estaba afligida y sentía dolor por el hecho que sus hermanos rechazaban a Jesús. Pero Dios había diseñado para él un plan que aún no culminaba. Eso estudiaremos hoy. El tema se titula Complot. Antes de iniciar la lección, te recuerdo, mi querido hermano y amigo, que el día sábado 1 de junio tenemos nuevamente nuestro acostumbrado ayuno. Así que te invitamos a unirte a nosotros, a compartir
este ayuno y oración. El tema no tiene subtemas. Sin embargo, nos daremos cuenta que el creyente de fe no tiene por qué temer. Así que siéntate cómodo, porque comenzaremos con la primera pregunta, que dice lo siguiente. ¿Qué hizo el tribuno al día siguiente? ¿A quiénes reunió? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar Hechos, capítulo 22, versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos, dice el versículo de estudio. Claudio Lisias se encontraba frente a dos problemas a los cuales buscaba solución. Primero, sabía que los ciudadanos romanos tenían derechos especiales y Pablo, además de ser judío, era ciudadano romano. Claro, el objetivo de Pablo era lograr que fuera enviado a Roma para predicar allí. Entonces, fíjate, por ser un ciudadano romano, le debía dar un trato preferencial. Y segundo, porque tenía al frente a una gran multitud de judíos airados, con sed de venganza, que estaban esperando un severo castigo a Pablo por traidor a la religión judía. Ellos esperaban ver muerto a Pablo. Entonces, el tema se mostraba complejo para Lisias, que mezclaba política con religión. Eso era lo que era inducido a hacer por los judíos. Claudio Lisias, el tribuno romano, quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, ante tal situación, desató a Pablo y mandó a reunir a los jefes de los sacerdotes y al consejo en pleno. Y esto era la gran oportunidad que Pablo había esperado. Ahora debía predicar a Jesús ante el Sanedrín. Ya lo había hecho Pedro anteriormente, ¿no es cierto? Acuérdate de esa lección. Es decir, que Pablo quería predicar ante sus ex colegas sacerdotes y ante sus ex maestros de la ley, a quien un día ayudaba con las decisiones con su voto. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos estaban endiablados y su objetivo era desaparecer a Pablo de la faz de la tierra. Sin embargo, el apóstol, al igual que Esteban, en su juzgamiento se mostraba muy tranquilo. Su aspecto denotaba paz con Cristo. El apóstol iba ahora a ser juzgado por muchos líderes que un día fueron sus compañeros de trabajo antes de su conversión. El tribuno en su investigación había determinado que no había de qué acusar a Pablo. Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo le presentó ante ellos, dice Hechos capítulo 22, versículo 30. El organizador de esta audiencia era el tribuno, que se llamaba Claudio Lisias. El motivo de la audiencia era conocer los detalles de la disputa entre Pablo y los líderes religiosos. El acusado tenía muchos cargos ante el Sanedrín. El tribuno, que se mostraba como un varón honrado y justo, no sabía cuál era en realidad el problema para emitir una sentencia y trabajaba arduamente para lograr una resolución justa. El Sanedrín era el parlamento o el congreso judío donde Pablo había trabajado por un tiempo. Entonces lo conocía muy bien. Y ahora se le daría la gran oportunidad, no de juzgarlo, sino de predicar el evangelio a aquellos a quienes amaba tanto
y que conocía mucho. Pablo fue sacado de la cárcel y fue presentado ante el Sanedrín. La intención del tribuno era realizar un juicio justo. ¿Quiénes eran los actores de este juicio? Era Claudio Lisias, el tribuno, como representante romano, el Sanedrín o el concilio judío. ¿Y cuál era la estrategia de Pablo? La estrategia de Pablo era dividir a sus enemigos, a los fariseos que sí creían en la resurrección, en los ángeles y también creían en los espíritus, y a los saduceos que no creían en la resurrección, ni en ángeles ni en espíritus. Claro, el mensaje era Cristo, el Mesías, y también era su testimonio de conversión. El evento también muestra las acciones del tribuno, que nuevamente vuelve a rescatar a Pablo de los judíos. Ahora, Pablo, al igual que Esteban, estaba acusado de blasfemar contra Moisés, contra el santo templo y contra la ley. Dios estaba con Pablo, definitivamente. Y Pablo sabía cuál era el plan de Dios para él y recordaba cómo había sido la presentación de Esteban ante el concilio. El apóstol sabía que era un instrumento escogido de Dios para llevar el evangelio a los gentiles, a los judíos y a los reyes. Entonces ya se encontraba listo para presentar su defensa, que en realidad sería un sermón que predicaría ante el Sanedrín. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué hizo el tribuno al día siguiente? Organizó una audiencia o un concilio o una asamblea. ¿A quiénes reunió? Reunió a los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín. Pregunta número 2. ¿Por qué el sumo sacerdote Ananías mandó golpear a Pablo? ¿Cómo le respondió el apóstol? Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Es lo que venimos estudiando durante este semestre. Ahora vamos a estudiar el capítulo 23, versículos del 1 al 3. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas a golpear. Es un interesante versículo, ¿no es cierto? Pablo estaba con la conciencia tranquila, porque no había hecho nada incorrecto ante los ojos de Dios. Pero los líderes religiosos pues no pensaban lo mismo. La oportunidad de Pablo estaba por iniciar. Imagínate a Claudio Lisias diciendo: señores miembros del Sanedrín, este hombre es acusado de traidor, pero no encuentro nada de qué condenarlo. Me gustaría saber por qué lo tratan de traidor. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? Así que procedió a presentar a Pablo, seguidor de Cristo. Pablo estaba lleno de paz en su corazón y predicaría ante el Sanedrín y daría a los expertos un poderoso estudio bíblico sobre Jesús de Nazaret. El Mesías Salvador del mundo es Cristo, ¿no es cierto? Y a él lo presentaría Pablo. Entonces, el apóstol da muestra de tener una mente penetrante, de gran discernimiento espiritual, de mucho valor. Entonces, es el momento de comenzar. Y Ananías, el sumo sacerdote, cede la palabra a Pablo. Es como si le hubiera dicho: ¿qué tienes que decir? Ahora viene el momento de Pablo. ¿Cómo iniciaría Pablo ese sermón? Lo hizo saludando, con mucho respeto. Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Dice Hechos capítulo 23, versículo 1. El diccionario bíblico adventista dice que la conciencia es la facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos, las palabras y las acciones, independientemente de los deseos,
o las inclinaciones de la persona. Todos los hombres tienen una conciencia, ¿no es cierto? Pero no todas las conciencias son igualmente iluminadas. Tampoco lo están. Una buena conciencia se puede mantener solamente mientras se mantengan la fe y la integridad. Es el conocimiento del bien y del mal. Es estar a cuentas con Dios, ¿no es cierto? La Biblia nos habla de varios tipos de conciencia. Y aquí te voy a dejar algunos versículos. Nos habla de la conciencia buena, nos habla de la conciencia sin ofensa, de la conciencia limpia, de la conciencia débil, de la conciencia mala, de la conciencia acusadora, de la conciencia cauterizada. Revisa, mis hermanos, estos versos que aparecen en la pantalla. Entonces, Pablo tenía la conciencia limpia. Pablo tenía la conciencia iluminada. ¿Te das cuenta? Ese saludo es con voz clara y penetrante, lleno de elocuencia y mirando a todos los presentes, sin esconder nada. Pablo estaba frente a los hombres más influyentes de Israel y va a herir el orgullo de los líderes religiosos, porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo, dijo, con mucha resolución. Eso era una respuesta ante las acusaciones, ¿no es cierto? Es como decir, yo vivía en oscuridad, pero gracias a Jesucristo, ahora veo la luz y vivo como Dios quiere y no como yo quiero. Solo que los líderes se sintieron ofendidos. El aguijón les había dado un hincón en el alma. Esta acción produjo una reacción en el sumo sacerdote, que en ese momento era Ananías. ¿Cuál fue la reacción de esta autoridad? ¿Qué dice Hechos capítulo 23, versículo 2? El sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, dice la palabra de Dios. ¿Por qué se molestó Ananías? Para Ananías, que Pablo los llamara hermanos era un insulto. A Ananías le pareció jactancioso lo dicho por Pablo. Recuerda, mi hermano, que al apóstol lo trataban de traicionero. Entonces, era considerado enemigo de los judíos. Ahora, el diccionario bíblico adventista dice que Ananías fue designado como sumo sacerdote por Herodes Agripa II, rey de Calcis, en el año 48 después de Cristo. Y fue uno de los participantes del grupo de dirigentes judíos que viajó hasta Cesarea para acusar a Pablo ante Félix, el gobernador romano. Ananías, mi hermano, era conocido por su condición de avaro y por su larga historia de colaboración con los romanos. Era odiado por los judíos, quienes lo asesinaron cuando comenzó la guerra contra Roma. Entonces, este sumo sacerdote pensó que alguien acusado de crímenes tan graves como Pablo no debería decir que tiene una conciencia limpia. Ananías fue sumo sacerdote entre los años del 48 al 58 después de Cristo aproximadamente. Era saduceo y al igual que los otros sumos sacerdotes, seguramente había comprado ese puesto porque ese era lo que hacían los sumos sacerdotes, ¿no es cierto? No te olvides que en aquellos tiempos se usaba el soborno para llegar a tener el máximo cargo del Sanedrín, como favor que recibían de los romanos. Ananías era conocido por su avaricia y Flavio Josefo revela que robaba los diezmos que el pueblo dejaba para todos los sacerdotes. Era un corrupto y glotón, dice Flavio Josefo. No solamente era injusto, sino que usaba ese dinero para pagar favores para su propio beneficio. Entonces, al recibir tremendo mensaje de Pablo, se sintió ofendido y lo mandó a abofetear. Sin embargo, Pablo, al ser golpeado por sorpresa y al no saber que era sumo sacerdote, va a responder con una verdad que penetraría hasta lo profundo de su ser. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear?
Eso dice Hechos capítulo 23, versículo 3. Pablo fue golpeado en la cara, ¿no es cierto? El apóstol actuaba con muy buena conciencia y lo demostraba en su forma de hablar y actuar. Por tanto, no merecía ser golpeado. Pero aquí se ve el odio de la autoridad, que en lugar de juzgar conforme a ley, la transgredía con una inhumana orden. Pablo hizo una reprensión y una profecía al sumo sacerdote. ¿Cuál era la reprensión? La reprensión era pared blanqueada. Es que Pablo conocía muy bien cómo era el Sanedrín en su interior. En otras palabras, Pablo le dijo, hipócrita y corrupto. Es que Pablo también había vivido en ese mundo lleno de corrupción. Por tanto, sabía cómo era la conducta de los sacerdotes, que se presentaban perfectos ante la sociedad, pero su corazón estaba lleno de maldad. La Biblia no dice si la reacción de Pablo fue de enojo o fue solamente una reprensión calmada y serena. Pero de todas maneras, el apóstol con mucha firmeza le dijo, pared blanqueada. Pared blanqueada era la corrupción cubierta por una capa blanca de pureza. Es que los sacerdotes se vestían de blanco, ¿no es cierto? Y eran muy respetados por el pueblo, porque pensaban que eran santos, eran perfectos, sin pecado. Ya lo decía el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda impureza. Así también ustedes, a la verdad por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad, decía el Señor. Y así lo registra el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 27 y 28. En aquellos tiempos, los sepulcros blanqueados se utilizaban para demostrar que el muerto había sido un hombre justo. Sin embargo, Jesús dice que los sepulcros blanqueados son solo una apariencia. Por fuera se ven bonitos, ¿no es cierto? Tú que conoces un cementerio, ¿cómo es un sepulcro blanqueado? Es bonito por fuera, pero por dentro están llenos de huesos del muerto, que apestan, ¿no es cierto? Están llenos de pestilencia. Entonces, mira, ante este injusto trato, los sacerdotes dieron su aprobación a la violencia. La hermana White dice que Pablo había dicho la verdad al comparar a Ananías con un sepulcro blanqueado. Pero Dios intervino para salvar la vida de su siervo. Es de entender, mi hermano, que los hombres del concilio eran ejemplo de la ley de Moisés, ¿no es cierto? Que dice que solo el culpable debe ser golpeado y ellos debían dar el ejemplo. Y Pablo aún no había sido declarado culpable de nada. Y de hecho, la orden de golpear al apóstol era contraria a la ley de Moisés, tal cual lo registra Deuteronomio capítulo 25, versículos del 1 al 2. ¿Y cuál era la profecía que dijo Pablo? Dios te golpeará a ti, dijo el apóstol. Pablo profetizaba el fin de Ananías. El diccionario bíblico adventista dice que Ananías fue cruelmente asesinado por los propios judíos en el año 66 después de Cristo, aproximadamente, debido a que colaboraba con Roma para no ser depuesto de su cargo. Mis hermanos, ¿cuánto desconocimiento hay cuando vivimos en oscuridad? Cuando tú vives en oscuridad, mi hermano, no entiendes nada, no comprendes nada. Pero cuánta luz muestran los siervos de Dios cuando viven en luz. Pablo vivía con la conciencia tranquila y no tenía remordimiento en reprender incluso hasta el sumo sacerdote, aunque no sabía que Ananías era sumo sacerdote, debido a que recientemente había sido nombrado en ese puesto. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué el sumo sacerdote Ananías mandó golpear a Pablo? Porque se sintió ofendido cuando Pablo le dijo que vivía con la conciencia tranquila. ¿Cómo lo reprendió el apóstol? Mandándolo a abofetear. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3?
Pablo no sabía quién era Ananías, pero expuso claramente su hipocresía. ¿Qué dijo a continuación sabiendo que el Sanedrín estaba dividido? Vamos a seguir leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos del 4 al 7. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Ya te dije que Pablo conocía muy bien el Sanedrín porque había trabajado allí. Sin embargo, no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Entonces, como sabía el actuar del líder del Sanedrín, expuso sus verdades. Entonces, fíjate, la persona puede tener el cargo más alto, pero eso no significa que no se le pueda decir sus faltas de una manera respetuosa. Solo que hay que hacerlo con mucho respeto, porque así lo ordena Dios. Y cuando actuamos por desconocimiento, tenemos que aceptar que nos hemos equivocado y tenemos que pedir disculpas. Y eso hizo el apóstol. Pablo se enteró que el malvado Ananías era sumo sacerdote cuando se lo dijeron los presentes en la audiencia. Así lo dice Hechos capítulo 23, versículos 4 y 5. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo había desnudado el corazón del sumo sacerdote ante todos los presentes y lo acusó de violar la misma ley que él tanto defendía. Pablo se dio cuenta al instante que había reaccionado mal. Pablo sabía que las escrituras prohibían injuriar a los jueces y maldecir a los príncipes, como lo registra Éxodo capítulo 22, versículo 28. Pero el pueblo se había acostumbrado, hermanos, a guardar mayor reverencia a las autoridades religiosas antes que al mismo Dios. En verdad que el proceso judicial había comenzado mal. El interrogatorio era desfavorable para el apóstol. Entonces tenía que hacer algo. Pablo sabía que el Sanedrín no iba a ser justo con él en el juicio. Entonces habría que buscar una alternativa de solución. Pablo sería rápido en buscar una estrategia y se dio cuenta que con la actitud del sumo sacerdote, el Sanedrín no estaba dispuesto a escuchar su mensaje. Por tanto, el sermón ya no lo iba a dar. ¿Qué hizo el apóstol? Hechos capítulo 23, versículos del 6 al 7, dice lo siguiente: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Y qué sucedió con la asamblea? Se dividió. Era la sabiduría divina que ponía como táctica la división del Sanedrín. Nadie mejor que Pablo conocía las doctrinas de estas dos sectas. Pablo tenía que dividir a sus enemigos para calmar la situación y ponerla a su favor. Mientras trataban la traición de Pablo, todos se juntaban para destruirlo. Pero cuando se trataba de la resurrección, cada grupo defendía sus doctrinas. Lo único que tenía que hacer Pablo era pronunciar la palabra resurrección para crear controversia. Y así lo hizo. Pablo expone y argumenta su fe como judío y muestra que tiene su esperanza en la resurrección de los muertos, en contraste con los saduceos que no creían. Dicho en otras palabras, él decía: yo creo en Jesús,
y por Jesús tengo la esperanza de resucitar para la eternidad, ¿no es cierto? Los fariseos, a pesar de ser incrédulos y vivir en oscuridad, creían en la resurrección, en contraste con los saduceos, que no eran amigos de la escritura, ni tampoco de la revelación divina. Entonces, al escuchar la palabra resurrección, las dos sectas comenzaron a disputar de una manera doctrinal. ¿Qué resultados trajo esta estrategia? El resultado fue que la oposición contra el apóstol se deshaga. Los escribas de la parte de los fariseos peleaban y decían: ningún mal hallamos en este hombre, que si espíritu le ha hablado, ángel, no resistamos a Dios, decían ellos. Así lo dice Hechos capítulo 23, versículo 9. Entonces fíjate, solamente una palabra bastó para generar el caos en la sala. Y eso lo hizo el apóstol Pablo. Un Pablo que se mostraba astuto como serpiente y sencillo como paloma. Entonces, fue la palabra resurrección la que produjo una tremenda disputa doctrinal dentro de la sala del juicio. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermano? Pablo no sabía quién era Ananías, pero expuso claramente su hipocresía. ¿Qué dijo a continuación, sabiendo que el Sanedrín estaba dividido? Habló de su esperanza en la resurrección. Pregunta número 4. ¿Cuáles eran las diferencias entre saduceos y fariseos? Sigamos estudiando Hechos, capítulo 23, versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. A ver, solo con la palabra resurrección, como ya te dije, el apóstol Pablo había logrado dividir a estas dos sectas religiosas, que eran las más importantes del judaísmo. Ellos, a pesar que tenían grandes disputas por el tema de la resurrección, siempre se unían para hacer el mal. Su oposición era muy fuerte y cada grupo cuidaba sus propios intereses. Sin embargo, se unían para destruir lo bueno. ¿Cuál fue el detonante de esta división? Leamos nuevamente los versos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos y fariseos eran dos grupos principales del judaísmo en la época de Jesús. Eran dos sectas religiosas presentes en tiempo de Jesús y continuaban fuertes en tiempo de Pablo. Los saduceos estaban formados por un grupo aristocrático, millonario, al que pertenecían los sacerdotes. Aunque esto no quiere decir que todos los sacerdotes fuesen saduceos, ¿no es cierto? Ellos buscaban el poder a como dé lugar, a fin de conservar su propia posición y autoridad. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Para ellos, todo se terminaba con la muerte. Los saduceos no tenían tanta influencia entre el pueblo como los fariseos, pero sí tenían mucho poder económico, tenían mucho dinero y por tanto ejercían su control sobre la nación. A los saduceos, mi hermano, el gobierno les otorgaba cierto poder judicial sobre algunos asuntos, pero no estaban autorizados para sentenciar ni ejecutar con la pena de muerte a nadie. Es por eso que al querer dar muerte al Señor Jesucristo, tuvieron que acudir a Pilatos para que lo sentenciara, como le escribe Juan capítulo 18, versículo 31. Entonces esta secta vivía errada en cuanto a estos temas. Y fue el mismo Jesús que mostró dos errores en las cuales vivían los saduceos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dice Mateo capítulo 22, versículo 29? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dos puntos esenciales desconocían los saduceos. Primero, ignoraban o no conocían las escrituras. Y segundo, no conocían el poder de Dios. Los saduceos no conocían las escrituras, o sea, no conocían a Cristo, no conocían a los profetas. Ellos estaban muy bien preparados para enseñar la Torá, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, no comprendían las Sagradas Escrituras, ni sabían lo que decía la Biblia sobre la resurrección. Y claro, Moisés en la Torá no menciona la palabra resurrección, por lo menos no la pude encontrar. Tal vez tú me puedas ayudar en ese aspecto, colocando el versículo y el libro. Entonces,
como Moisés no habló de la resurrección, ellos pues no creían en ella. Por tanto, no creyeron tampoco en ángeles ni espíritus. ¿Y cuál era el siguiente tema que no sabían los saduceos? El otro punto es que ellos no conocían el poder de Dios. Al no conocer las escrituras, definitivamente no sabían cuán poderoso era Dios. Por tanto, tampoco creían en la resurrección. Ejemplo, si nosotros no leemos la Biblia, no conoceremos los grandes milagros de Dios. No conoceremos que Dios abrió el mar rojo. No conoceremos los milagros de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, para conocer la palabra de Dios hay que escudriñarla. Mientras que los fariseos fomentaban el odio en el pueblo contra los romanos, cuyo anhelo era su liberación. Los fariseos sí creían en la resurrección de la muerte. Por ejemplo, uno de los grandes fariseos fue el apóstol Pablo, a quien estamos estudiando, ¿no es cierto? Los fariseos eran muy celosos de la ley al punto de ser más exigente a lo que la misma ley decía. Algunos estudios dicen que en la entrada de las sinagogas colocaban un letrero que decía, hagamos una cerca a la ley. Es decir, ser más exigentes que la ley misma para asegurarse de no quebrantar los mandamientos de Moisés. Veamos algunas características de los fariseos. A ellos les gustaba llamar la atención. Tenían tradiciones que consideraban por encima de la misma palabra de Dios. Aparentaban santidad, pero por dentro estaban llenos de pecado. Dejaron de lado lo más importante de la ley, que era la justicia y la misericordia y la fe. Eran ávaros. Ellos obligaban a las personas a cumplir mandamientos que ni ellos mismos estaban dispuestos a cumplir. Entonces, mira, ambos grupos tenían diferentes creencias y también tenían diferentes prácticas, lo que llevó a una profunda división entre ellos. Solo que había algo en común. Tanto fariseos como saduceos eran siervos del diablo y ahora se unieron a luchar contra el apóstol Pablo. Solo que ante la palabra resurrección hubo esa división. Su oposición era muy fuerte, ya lo habían hecho con el Señor Jesucristo también. Es que cada uno cuidaba sus propios intereses malvados y se unían para destruir lo bueno. Solo que en esta ocasión se dividieron por un tema doctrinal como era la resurrección. Y Pablo aprovechó esta diferencia entre ellos para convertir el juicio en una controversia teológica entre fariseos y saduceos. Y no le fue muy difícil crear esta situación. Entonces, mi hermano, Dios estaba con Pablo. Y mientras los saduceos se esforzaban por detener y tomar prisionero al apóstol para asesinarlo, los fariseos, cuando se enteraron que Pablo había sido también fariseo, salieron en su defensa y comenzaron a luchar con todo ardor para protegerlo. Y claro, el tribuno que observaba la furia de los judíos, encabezado por los saduceos, tenía miedo que Pablo fuese destrozado por la turba y ordenó a los soldados que vinieran y lo rescataran de en medio de los enfurecidos incrédulos para llevarlo a la fortaleza. Es decir, mi hermano, que Pablo nuevamente era salvado por un funcionario romano, como ya lo había hecho Galión. ¿Te acuerdas de esa lección? Galión era funcionario en Éfeso y era el gobernador de la provincia de Acaya. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis hermanos? ¿Cuáles eran las diferencias entre saduceos y fariseos? La diferencia era que los fariseos sí creían en la resurrección, en contraste con los saduceos que no creían. Pregunta número 5. ¿Qué palabras de aliento le dijo el Señor a Pablo? Hechos capítulo 23, versículo 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A ver, Pablo había sido rescatado de las garras del diablo y había sido encarcelado nuevamente. El apóstol no pudo predicar a los líderes y sabía que querían matarlo, pero era protegido por Dios. El apóstol a solas y con profunda ansiedad pensaba en la incredulidad de los judíos y la forma de actuar ante sus semejantes. Pablo veía cómo aquel pueblo que profesaba ser pueblo de Dios se entregaban al dominio de una ira ciega e irrazonable. Todo esto causaba al apóstol intensa angustia de espíritu. Además, mi hermano,
Pablo no dejaba de pensar en las iglesias que había fundado. Pablo pensaba en los peligros que cercaban a las congregaciones que se encontraban expuestas a las persecuciones de lobos rapaces, como aquellos miembros del Sanedrín. Entonces, con el corazón hecho pedazos y con mucha angustia y lleno de preocupaciones, el apóstol se quebró en llanto. Pablo lloraba y oraba, y esas oraciones fueron escuchadas por Dios, que en ningún momento abandonó a su siervo y estaba listo para animarlo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dice Hechos capítulo 23, versículo 11. Es la segunda vez que Cristo se le aparece a Pablo. La primera vez fue durante su llamado, pero esta vez fue para animarlo a seguir adelante en su propósito de predicar la palabra de Dios a los gentiles. Es que la promesa del Señor fue: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20. Mira, el plan de Dios para con Pablo era Roma. Sin embargo, tenía que predicar también a los judíos en Jerusalén. Y esto lo hizo Pablo, que a pesar de haber sido advertido que sufriría prisiones y muchas tribulaciones, no se detuvo en el camino, sino que prosiguió con el afán de predicar a los incrédulos judíos. Pero es que el diablo también trataba por todos los medios de detener al siervo de Dios para que no fuera a Roma. La noche era difícil para Pablo, ¿no es cierto? Su ser anhelaba de todo corazón la salvación de sus hermanos judíos, como lo escribiera en Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 4. Pero sus dos grandes oportunidades que tuvo para hacerlo cambiar no dieron resultados. Pero así sucedió. Entre lágrimas y oraciones pidió al Señor y confesó sus tristezas y el Señor lo consoló. Ten ánimo, le dijo Dios. Ten confianza porque ahora testificarás en Roma. Mi querido hermano, lo mejor que un siervo fiel de Dios puede escuchar es la frase que narra Lucas en el libro de los Hechos. Has testificado bien en Jerusalén. Ahora testificarás en Roma. Es como que el Señor nos dijera: tu ministerio es muy bueno dentro de la iglesia, pero aún hay cosas que hacer. Ve a Roma, o sea, ve al mundo. ¿Te das cuenta? Roma representa al mundo, ¿no es cierto? A la sociedad. Ahora mira, cuando el siervo es perezoso, esas palabras que Dios le dijo a Pablo lo entristecen. Sin embargo, al siervo fiel lo llenan de alegría. El Señor siempre nos anima a no desmayar y dejó muchos ejemplos que, así como Pablo, permanecían sin fuerzas para levantarse. Por ejemplo, Jesús le dijo al paralítico en su lecho: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer con 12 años de flujo de sangre, ¿qué le dijo? También le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. A sus discípulos que estaban asustados en el mar de Galilea, les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y la noche antes de su crucifixión dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Mis queridos amigos, Dios toma de cada uno de nosotros lo que se nos ha confiado, de modo que glorifiquemos su nombre en gran medida. Pablo conocía las leyes judías y las costumbres romanas. Entonces era necesario que fuera a Roma para predicar a Jesús. ¿Y dónde estaban los hermanos de la iglesia de Jerusalén? ¿Será que se olvidaron de Pablo? La Biblia no cuenta nada de ellos. La Biblia no dice si lo animaban o si estaban en constante oración por Pablo. Lo cierto es que Pablo, a pesar de estar solo, sin amigos ni hermanos en la celda, permanecía custodiado por los ángeles del Señor y estaba con Jesús, quien lo consolaba. Mi querido amigo, ¿es mejor estar solos en la cárcel, sin amigos presenciales, que quedarse sin la presencia del Señor por la eternidad?
¿no es cierto? ¿Sabes? Muy pronto, muchos también serán encarcelados y estarán sin amigos, sin hermanos de fe, sin familiares que los visiten en la cárcel. Sin embargo, cuando eso suceda, recordaremos que la promesa del Señor es que está con nosotros siempre. Por tanto, mis hermanos, animémonos unos a otros y no olvidemos que en las tribulaciones Dios es nuestro refugio. ¿Cuántos hermanos sufrieron ya como Pablo y han salido triunfantes? Ahora es nuestro turno sufrir por la causa de Cristo. Y cuando este momento llegue, allí estará el Señor para decirnos: ten ánimo, hijo, confía, porque testificarás también en Roma. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué palabras de aliento le dijo el Señor a Pablo? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? ¿Qué complot tramaron más de 40 judíos contra Pablo? ¿Quién se enteró de lo que estaban planeando? ¿Y qué hizo? Vamos a estudiar Hechos capítulo 23, versículos desde el 12 hasta el 21. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa, dice la palabra del Señor. Luego de este suceso vendría el complot. ¿Qué es un complot entonces? Un complot es una conspiración de carácter político o social. Es la confabulación entre dos o más personas contra una o varias. Cristo, en su revelación a Pablo, había ordenado más trabajo y le prometió protección continua. Pablo viviría hasta que terminara la obra que Dios le había encomendado. ¿Qué le sucedió al día siguiente? Hechos capítulo 23, versículos 2 y 13, dice lo siguiente: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. En aquellos tiempos había un grupo secreto de asesinos judíos, los cuales vigilaban a los romanos y a sus seguidores para asesinarlos. Estos maleantes judíos usaban dagas o cuchillos y apuñalaban a los soldados romanos mientras pasaban. Entonces, es de entender que muchos de ellos estaban presentes tratando de asesinar a Pablo. Claro, comprados, ¿no es cierto?, por las autoridades. Ahora, parecía que Pablo no saldría vivo de Jerusalén. Muchos lo querían ver muerto. Parecía que Pablo ya no llegaría a Roma. Pero la promesa de llegar hasta esa nación ya estaba hecha. Y lo que Dios promete, lo cumple, ¿no es cierto? El odio era tal que juraron no comer ni beber hasta no ver a Pablo muerto. ¿Te das cuenta el nivel de odio, de ira que tenían los judíos? Eran más de 40 los malvados que se habían propuesto matar al apóstol,
jurando bajo maldición asesinarlo. La trama ya estaba hecha. Ahora solo faltaba darla a conocer a sus cómplices, que eran los sacerdotes, los cuales fueron a los principales, dicen los versos, y a los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue, dice Hechos, capítulo 23, versículos 3 y 14. La reacción de los fariseos y saduceos en favor y en contra de Pablo en el seno del Sanedrín no anuló el odio que se apoderó del corazón de los extremistas. El compromiso de alto nivel ya estaba dado y su estrategia era diabólica. Ya te dije que el diablo trataba por todos los lados de impedir que Pablo continuara predicando a Jesús en otras naciones. Los homicidas daban instrucciones de su estrategia para apresar a Pablo y asesinarlo. ¿Cuál era la estrategia? La estrategia era una emboscada en el camino. ¿Qué dijeron? Este es nuestro plan, señores. Ustedes y el Sanedrín le van a pedir a Claudio Lisias, el tribuno, que mañana traiga a Pablo. Díganle que necesitan interrogarlo de nuevo. Y cuando lo estén trayendo, nosotros vamos a estar listos en el camino para matarlo antes de que llegue aquí. Eso era el plan. ¿Te das cuenta? Es decir, estos asesinos querían que los principales sacerdotes y los ancianos mintieran al tribuno romano, intentando querer encontrarse con Pablo otra vez. Tremenda mentira, ¿no es cierto? Tremendo pecado de un pueblo que juraba ser el pueblo de Dios y que estaba comprometido con la ley de Dios, pero que ahora sentían satisfacción al querer matar al apóstol Pablo por su envidia. Ellos estaban dispuestos a pecar para satisfacer su odio. Solo que aunque el enemigo se proponga destruir a un siervo de Dios, y aunque su furia se desparrame contagiante ante sus instrumentos humanos, el diablo jamás podrá hacerle daño, ni tocarlo siquiera, siempre y cuando Dios no le dé permiso para hacerlo. Los sicarios estaban dispuestos incluso a morir, debido a que el apóstol pues no sería llevado de manera libre, ¿no es cierto?, sin protección. El apóstol sería llevado por varios oficiales romanos. Ahora, hay un dicho que dice: no hay crimen perfecto. Dentro de la reunión de los sicarios con los líderes, había alguien que estaba escuchando todo. ¿Qué dicen los siguientes versos? Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. Dice Hechos capítulo 23, versículos del 16 al 18. El Señor Jesucristo en muchas oportunidades ha enviado a sus ángeles para salvar a sus siervos. Sin embargo, en otras ocasiones ha enviado a sus mensajeros, ha enviado a hombres para hacer este trabajo. En este caso envió al sobrino del mismo apóstol, quien escuchó el plan de los malvados asesinos. Pero, ¿será que los sacerdotes y gobernantes rechazaron este plan que habían propuesto los sicarios? Desde luego que no, ¿no es cierto? Ellos estaban muy contentos, ellos estaban muy interesados en ver muerto a Pablo, pero el sobrino del apóstol los delataría y acabaría con el plan. ¿Qué hizo el sobrino? El sobrino visitó a Pablo en la cárcel y le contó el plan de sus enemigos. Claro, Pablo no le dijo al guardia que lo custodiaba, sino que pidió por favor llevar al chico hasta el tribuno para presentar el mensaje. Entonces, aceptando el pedido, el oficial llevó al joven hasta el tribuno, quien lo recibió bondadosamente y le preguntó en secreto, llevándole aparte. ¿Qué es lo que tienes que decirme?, le preguntó. El comportamiento de Lisias, el tribuno, a pesar de tener preso a Pablo,
Se mostraba como una persona justa, que no actuaba por odio, sino que investigaba los casos. ¿Qué dijo el joven? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa, dice Hechos capítulo 23, versículos del 20 y el 21. Los sicarios iban a ayunar. Ellos habían jurado ayunar y no volverían a comer hasta verlo muerto a Pablo. Entonces el tribuno ya estaba al tanto de la trama de los judíos, que seguramente temprano por la mañana los iban a visitar para pedir la presencia de Pablo para interrogarlo. Claudio Lisias ya conocía el plan, así que, agradeciendo al joven por tan importante mensaje, lo despidió y le hizo una recomendación. ¿Qué le aconsejó el tribuno? No le digas a nadie que me has informado de esto, le dijo. Entonces mira, ante cualquier amenaza de los siervos de Dios, siempre habrá un alma enviada que será el encargado de evitar el crimen. En este caso fue el sobrino de Pablo o el hijo de su hermana. Claro, la Biblia no dice si la hermana de Pablo se había convertido al cristianismo o no. O quizás su hijo seguía el mismo camino que su tío Pablo. Lo importante aquí es la protección de Dios a su siervo, que cumplía una misión y no pararía hasta terminarla. ¿Qué sucedió luego, mis queridos hermanos? Eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué complot tramaron más de 40 judíos contra Pablo? Juraron asesinarlo. ¿Quién se enteró de lo que estaban planeando y qué hizo? Su sobrino, el hijo de la hermana de Pablo. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección y la pregunta 7 dice lo siguiente: ¿cómo se organizó el tribuno para poner al apóstol a salvo de sus acérrimos enemigos? ¿Cuáles eran los motivos verdaderos que tenían los judíos para acabar con el apóstol Pablo? Sigamos leyendo Hechos, capítulo 23, versículos de 23 al 30. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien, dice la carta. Para el tribuno, la presencia de Pablo en Jerusalén podía causar serios problemas, debido a que los judíos permanecían con odio, permanecían llenos de ira. Entonces, dejar a Pablo en Jerusalén podía ser peligroso, no solamente para la ciudad, sino también para el mismo tribuno. Es de entender que Claudio Lisias bien pudo terminar con su dolor de cabeza entregando a Pablo a los judíos. Sin embargo, actuaba con mucha sabiduría y se dispuso a proteger al apóstol, porque entendió que no tenía nada de qué acusarle, tampoco de qué condenarle. Entonces, conociendo el complot de los judíos y ante un plan del maligno, surge un plan divino para proteger al apóstol y llevarlo con destino a Roma. Cristo cumpliría su promesa de proteger a su hijo Pablo. Y vaya que esta protección parece tal vez una exageración, pero así es el Señor para con sus hijos, ¿no es cierto? Él siempre hará lo mejor para que su siervo esté protegido. Y eso fue lo que hizo. Dios
mostró su fidelidad para con Pablo, mostrando que estaba seguro y que la protección era la más segura. El Señor mostraba que la promesa hecha en la cárcel era verdadera. Para el centurión entonces no había tiempo que perder antes de enviar a Pablo a otra ciudad. ¿Cuál fue el grado de seguridad que Dios ordenó al tribuno para con Pablo? ¿Qué hizo el tribuno? Primero llamó a 2 de sus centuriones, luego les da una orden. ¿Cuál era esa orden? Prepararse para una misión muy delicada, con todo un arsenal de armamento y los mejores francotiradores. El tribuno ordenó un viaje cómodo para Pablo y con la frescura de la noche. Alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche. Saca tu cuenta, mi querido hermano. Son 200 soldados de infantería, 200 lanceros y 70 de caballería. ¿Cuántos son en total? 470 personas. ¿A qué horas iban a salir? A las 9 de la noche. Segundo, debían estar preparados para enfrentar cualquier situación, cualquier complot que se pudiera presentar en el camino, debiéndose preservar la vida del apóstol. ¿Qué deberían hacer ellos? Preparar cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Tercero, redactar una carta al procurador informando el motivo de tan especial traslado. A su excelencia, el gobernador Félix, saludos. Los judíos tomaron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío y descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También ordené a sus acusadores que expusieran delante de usted los cargos que tengan contra él. Eso fue lo que escribió Claudio Lisias. Y eso era lo que debían llevar sus hombres, ¿no es cierto?, a Félix. Lisias entonces decidió trasladar rápidamente a Pablo desde su jurisdicción a la jurisdicción de Félix. Félix era el procurador romano. Como pueblo, los judíos estaban en un estado de excitación e irritación y los tumultos ocurrían con frecuencia. La continua presencia del apóstol en Jerusalén podía conducir a consecuencias peligrosas para la ciudad y aún para el mismo tribuno. Ahora, 2 cosas puntuales escribe Lisias a Félix. Primero le dice que no ha encontrado motivo para condenar a Pablo, porque era un tema religioso. Es decir, que el tribuno no mezcla la política con la religión. Es por eso que dice que son cuestiones de la ley judía o de la ley ceremonial. Y segundo, le dice que los acusadores fueron citados para que se presenten ante él en Cesarea. También ordené a sus acusadores que expusieran delante de usted los cargos que tengan contra él. Eso escribió el tribuno. Es decir, la decisión estaba ahora en manos de Félix. Entonces los soldados, en cumplimiento de la orden, y según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Antípatris era una ciudad ubicada entre Jerusalén y Cesarea, que fue fundada por Herodes el Grande en el sitio de Afec, y se ubicaba a unos 62 kilómetros de Jerusalén y a unos 38 kilómetros de Cesarea, tal cual lo observas en el mapa. Es decir, el viaje hacia Roma se había iniciado, ¿no es cierto? Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con el resguardo, mientras ellos volvían al cuartel. ¿Qué sucedió cuando llegaron a Cesarea? Cuando la caballería llegó a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Entonces Félix, después de leer la misiva, preguntó:
de qué provincia era el apóstol. Y al enterarse que Pablo era de Tarso, de la provincia de Cilicia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. Y ordenó que estuviera bajo custodia en el palacio de Herodes. Mis hermanos, Pablo sentía la protección de Dios y viajaba tranquilo. Esa demostración de Dios hacia su siervo debe hacernos comprender que ante cualquier situación de peligro, el Señor siempre actuará de la misma manera, como lo hizo con Pablo. Es que no solamente el Señor protegió a su siervo, el Señor mismo siempre ha protegido del peligro a sus siervos. Y mientras nos mantengamos fieles en su obra, listo estará nuestro Padre Celestial para acudir a nuestro llamado. Así que trabajemos con seguridad y protección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Cómo se organizó el tribuno para poner al apóstol a salvo de sus acérrimos enemigos? Hizo un plan de extrema seguridad para proteger a Pablo. ¿Cuáles eran los motivos verdaderos que tenían los judíos para acabar con el apóstol Pablo? Los motivos eran de carácter religioso, especialmente por la ley ceremonial. Había egoísmo, incredulidad, había mucha rebeldía, había mucho odio. Mis hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? En verdad que hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas es que el Señor jamás nos abandona. Podemos estar en los lugares más difíciles, desiertos, ciudades lejanas, en soledad, en la cárcel, como es el caso de Pablo. Pablo estaba preso en Jerusalén, en donde permanecía solo. Es verdad que en Jerusalén estaba la sede de la iglesia, pero muchos de los hermanos mostraban sentimientos de amargura para con el siervo. Ellos aún no aceptaban que Pablo predicara que muchos puntos de la ley ceremonial ya no aplicaban debido a su estricto cumplimiento en Cristo. Había mucha discordia por el tema de la circuncisión. Eso hizo que Dios no permitiera que su mensajero se quedara más tiempo en Jerusalén. Pablo se encontraba en una lucha constante con las huestes de Satanás. El siervo lloraba, el siervo oraba al Señor. Recordaba con tristeza la incredulidad de sus hermanos judíos al no creer en Cristo como su Salvador, y se afligía al ver el egoísmo de aquellos que decían ser pueblo escogido de Dios, pero no querían que los gentiles también fueran bendecidos por el Señor y alcanzaran la salvación. Mis amigos, pronto llegará el día de la persecución y se verán también casos similares a los de Pablo, y cada siervo de Dios se encontrará en una lucha cruenta con el mal, en donde lo único que tendrá que hacer es llorar y orar. Entonces vendrá la consolación de Jesús, que dirá: ten ánimo, hijo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Un bendecido día de reposo, mis hermanos. Que la bendición de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. Amén. Con mucho cariño le enviamos miles de estrellitas en donde estén llenas de bendición, porque sabemos que el Señor nos va a bendecir con mucho poder, porque su palabra siempre traerá fe, siempre trae bendición y esa fuerza para soportar la prueba por más dura que ésta sea. Les abrazamos en el nombre de Cristo Jesús en donde estén y le decimos que tengamos fuerzas, tengamos ánimo, porque vamos a salir adelante, y aunque haya un complot, una guerra alrededor de nosotros por causa del Evangelio, vamos a salir victoriosos. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Señor, por habernos guardado hasta este momento. Siempre, Señor, será un placer grande conectar nuestros corazones a través del lazo de amor que es tu bendito Evangelio, Señor. No importa la distancia, la circunstancia en que estemos viviendo, tu palabra priorice todo, Señor. Tu Evangelio se levante y el testimonio, Señor, que podemos dar a este mundo, que Cristo viene pronto. Ayúdanos a perfeccionarnos cada día, Señor, en este camino, y te encomendamos nuestras vidas y a todo el alumnado a nivel mundial, nombre por nombre, a las familias que ellos representan, Señor. Quizás hay alguien que está apartado, al hijo que no quiere escuchar, que no quiere volver. También bendícelo, Señor.
Señor, y tráelo con una estrategia santa. Tú solo lo conoces. Mientras tanto, siempre seguiremos orando por ellos. Bendícemelo, Señor. Gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.